Y seguimos acá en Una Mañana Glam porque ya tenemos invitado en nuestra mesa de desayuno. Vamos a hablar con él, un gran dirigente político que tiene nuestra Argentina. Fue candidato 5 veces a presidente, fue legislador, viene trabajando bastante por el tema, sabe mucho de política y además también le vamos a preguntar qué piensa de la situación actual del país. Y estamos hablando de Jorge Altamira. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido a Catamarca. Sí, muy linda provincia. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos y queremos saber cuáles son las ideas de este... Ahora es política obrera. Política obrera. ¿Cuáles son las ideas que los identifica, los caracteriza a ustedes? Hay una idea central, y es que la clase obrera y los trabajadores no tienen en Argentina una representación política autónoma. Y esta es una cuestión gravísima, porque cuando la gente dice, uy, estos ya gobernaron, este gobernó antes, gobernó con este, gobernó, y citan a todos los partidos políticos, están confesando que no representan, por el desprecio con que lo dicen, ¿no?, descalificatorio, están expresando que no promueven los intereses de los trabajadores. Y la prueba de que no la promueven la tenemos todos los días. La gente dice no llego a fin de mes, no consigo laburo, etcétera, etcétera. Es decir, en un momento dado el peronismo llegó a tener esa fuerza, pero siempre fue un partido que, en lugar de la autonomía de los trabajadores, buscaba la dependencia de los trabajadores. Es decir, Perón lo dijo con un lenguaje preciso, dijo, hay que estatizar a la clase obrera, transformarla en dependiente del Estado políticamente. Pero claro, al mismo tiempo daba grandes concesiones sociales. Ahora nos hemos quedado sin las concesiones sociales y con una burocracia sindical que prácticamente usufructúa en su beneficio el sindicato, y el nivel de vida, las condiciones laborales empeoran cotidianamente. Cuando decís, Jorge, que mejoró su estado, ¿hablas de los dirigentes o hablas en general de los No, me sindicatos? refiero en su inicio, justamente eso fue lo que atrajo a los trabajadores al peronismo. El hecho de que toda una legislación laboral que en el pasado había presentado el Partido Socialista, Palacio, Juan B. Justo, y que nunca salía del Congreso, Perón la volcó a la calle. Yo lo viví en casa con mi papá, que me decía, mira, nene, esto no salía nunca a ningún lado, y agarró y dijo, vamos, vamos. Entonces ese era el aspecto positivo, porque obviamente ningún trabajador se va a dejar dominar por nada. Pero creó un aparato que le privó a la clase obrera de autonomía. Entonces, cuando las cosas empezaron a empeorar, esa falta de autonomía fue un déficit en la lucha de los trabajadores. Entonces nosotros justamente decíamos, Argentina necesita tener un partido de la clase obrera. Militantes obreras, organizaciones obreras, que no se limiten al rol de un sindicato, sino que digan, queremos esta Argentina. Y presentan un programa. Ese es el esfuerzo de toda mi vida, el sueño del pibe. Y sigue todavía luchando por esto. Absolutamente. Y estamos en Catamarca, se vino hasta acá a apoyarlo, obviamente, los dirigentes A los que están compañeros y compañeras de política obrera. Sí. que, dicho sea de paso, creo que una de las candidatas más jóvenes que tenemos a diputada nacional es de acá de Catamarca. Sí, está a diputada nacional, está la compañera que es Lucía Coronel, Sí. pero además, fíjese el orgullo que tengo. Nosotros tenemos una compañera que jugó un papel muy significativo en un conflicto en una fábrica textil, Sí. que llamó la atención en Buenos Aires, porque en determinado momento señaló lo siguiente, nos quieren despedir. Ahora, en cierto modo, nosotros tenemos un derecho adquirido a esta fábrica, en el sentido que la hacemos funcionar, no es que somos marcianos que venimos acá. Y entonces cuando la patronal plantea eso, las compañeras, en su mayoría mujeres, deciden ocupar la empresa. Y a mí me llena de orgullo que una compañera de esas características, digamos, se integre en nuestras listas. ¿Me explico? Sí. Quiere decir que ese es el camino a seguir. Ahora, esto ocurre en un momento crucial de Argentina, en el que yo quisiera destacar
porque en cierto modo habla la ciudadanía también, que lo que era el gobierno que se autoproclamó el más importante de la historia de la humanidad y que iba a terminar con cualquier mal que tuvieran sin necesidad de aguas termales. Mire que las mejores están acá. Se ha derrumbado miserablemente. Es el fracaso más estruendoso que hay. Y se ha creado de nuevo una crisis financiera, una crisis económica que nuevamente la van a pagar los obreros. Este es el problema de esta elección. Por eso ningún candidato habla de esto. Porque no quieren destapar aquello que ellos mismos van a hacer, gane quien gane. Ahora, digo, ¿por qué siempre durante las últimas décadas estuvo polarizado entre uno y otro partido? Y las alternativas, como ustedes, como el Partido Obrero, nunca pudieron surgir en la medida de las masas. Bueno, quiero decirle dos cosas. En parte es así. Voy a hablar primero del caso de Política Obrera. En parte es así. Nosotros hemos tenido curvas. Por ejemplo, en la capital de Salta le ganamos al peronismo por 15 puntos. Luego no pudimos repetir, pero con esa victoria mostramos que hay una tendencia subterránea entre los trabajadores a reconocernos como un partido de la clase obrera. Porque para dejar de votar al peronismo y pasar a votar a la Política Obrera, usted piense que en una elección en la que actuó el gobernador iba en la lista peronista y le ganamos por 15 puntos. Es decir, le ganamos al gobernador. Eso nos hace reflexionar sobre cómo debe ser nuestro trabajo frente a estos desafíos, estos problemas que se van planteando, y nos recuperamos y volvemos a tener un proceso de ascenso. Ahora, la polarización entre una derecha gorila, digamos, y el peronismo, es una expresión, en primer lugar, de que esto no va. Porque todo, para que ocurra eso, tiene que producir un viraje. ¿Por qué voy a dejar de votar al peronismo y paso a votar al otro? ¿Y por qué dejo votar al otro y votar al peronismo? Si no fuera porque ambos fracasaron a su turno. Y al mismo tiempo hay una complementariedad. Un partido es el pie, la pierna izquierda del cuerpo y el otro es la pierna derecha. Y el capitalismo no puede funcionar sin una izquierda y una derecha. ¿Qué quiero decir? Cuando la derecha arrasa y fracasa, necesita tener una izquierda que lo releve. ¿Me explico? Sí. Porque si no, no podría funcionar. Nadie puede caminar con una sola pierna, digamos naturalmente. Entonces esto es un síntoma de debilidad y ahora tenemos una fragmentización extraordinaria. Mire usted, tome el caso de Catamarca. El gobernador Jalil ha sido una espada de Milei desde el comienzo a muerte. Y Saadi lo contrario. ¿Y por qué van juntos? ¿Qué pasó? Jalil se hizo de nuevo peronista y Saadi se hizo mileísta. En una circunstancia de este tipo, lo que les importa es ver que hay una crisis fenomenal y que la subsistencia de ellos y del sistema depende de que se junten y preferentemente que no haya un político obrera que les recuerde a los ciudadanos donde estuvo cada uno. Lo mismo pasa con Urtubey en Salta. Entonces usted se da cuenta que es un juego viciado. Y después de las elecciones se anuncia una mega devaluación, el país va a volver a una situación de gran crisis, y en esas circunstancias, para que los trabajadores tengan una posibilidad política de actuar, tienen que votar por Política Obrera, o tienen que reforzar sus filas. Le voy a decir algo más, de una manera instintiva, lo hacen. Ellos construyen, construyen el Partido Política Obrera o Política Obrera construyen todos los días. ¿Cuándo? Cuando se autoconvocan. Y ustedes tuvieron acá un gran movimiento estudiantil, un movimiento docente, autoconvocado, no con el sindicato. ¿Qué quiere decir? El sindicato representa a la clase capitalista a través de sus conexiones y los trabajadores dijeron, pero con esto no podemos nunca
expresar nuestras aspiraciones. Nos autoconvocamos. Si dos obreros se autoconvocan en el plano de la política, ese es el partido de la clase obrera. Sí, Jorge, vos venís recorriendo el país y hoy estás en nuestra provincia. ¿Cuál es el análisis que haces, digamos, de esta realidad? ¿Qué quiere la gente? Porque hace 2 años eligió un cambio y ¿hacia dónde quieren ir? Ocurre lo siguiente, generalmente hay una cierta demagogia con el pueblo, pero el pueblo es hasta cierto punto como vos, como ustedes, como yo, que tenemos nuestras contradicciones. Quiero decir, de golpe queremos entender algo, no lo entendemos. A veces lo entendemos por completo. Los pueblos son organismos vivos, entonces están sujetos a contradicciones. Probablemente ni siquiera se pudiera hablar de que eligió a Milei, sino que de golpe vio quiénes los que estaban del otro lado, y como recordaba el pasado reciente de lo que estaba ahí, dijo, vamos a votar por este. ¿Qué puede ocurrir de peor? Claro, porque está de rehén a veces el pueblo y que te dicen o juegan con esto, no volvamos al pasado, sigamos para adelante, un esfuerzo. Entonces vos decís... muy importante lo que decís, muy importante. Todo un mecanismo, toda una operación política. Vamos a dar un ejemplo. Hoy Fuerza Patria dice para frenar a Milei. Y vemos que Jalil, el que dice para frenar a Milei, estaba acelerando con Milei. Y si vos acelerás y frenás, se hace pelota al motor. Entonces piensan, ante la angustia por la política actual, que la gente va a dejar de lado todo eso. Ahora, cuando se cuenten los votos, todos los que se declaren en oposición a Milei van a ser contados como adversarios de Milei, y si son más que los que votaron a Milei, Milei perdió. El voto por política obrera también es un voto contra Milei, pero además con mayor autoridad, porque el día que Jalil decidió apoyar a Milei, nosotros estábamos marchando en Plaza de Mayo, sí, porque en diciembre hay una serie de conmemoraciones, la lucha de 2001, hay una jornada de derechos humanos y todo lo demás, desde el primer día. Entonces, si querés frenar a Milei, vota política obrera con más derecho que, digamos en este caso, a la fórmula de Fuerza Patria, y además no debilitas no debilitas el voto, porque como ahora se está discutiendo a todos lados, se va a sumar. Y entonces nosotros vamos a figurar como los opositores. Otros también van a figurar como opositores, probablemente no tan consecuentes como nosotros, porque hay toda variedad de opositores. Jorge, en esta polarización que estamos hablando, ¿los medios qué papel juegan para vos? Los medios de comunicación. No, los medios de comunicación, esto no me lo preguntó nadie en general, los medios de comunicación juegan abiertamente un papel de manipulación, pero acá en Argentina ya sin máscaras. Es decir, parece que fueran directamente los voceros de tal partido, de tal tendencia y todo lo demás. Y la función de un medio de comunicación no debe ser la imparcialidad, que no existe, pero decir las cosas como son, simplemente. Y luego, cuando le entrevistás a los políticos, apretalos, pero apretalos bien informados, hacerle preguntas difíciles. A mí, por ejemplo, yo cuando no tengo nada que conversar, le cuento a los compañeros más jóvenes las preguntas más difíciles que me hicieron y lo que sudé. Y tuve que pensar con qué celeridad. Ese periodismo, no tenemos ese periodista, incuestionablemente, pero probablemente porque los medios de comunicación se han transformado en un negocio privado. Y no se ha sabido, digamos, o no se ha querido tampoco, separar una cosa de la otra. Por ejemplo, si Clarín saca una tapa, no quiere decir que eso sea la realidad, sino que esa es la opinión de Clarín y que le dice a los argentinos, bueno, hay que hacer esto o lo otro. Nosotros pensamos que los medios de comunicación en general debieran ser entregados a las distintas organizaciones que hacen a la comunidad del país. Por ejemplo, intelectuales, universidades, sindicatos electos libremente, bueno, a todos. Y entonces hacer una conformación de ese tipo.
Pero en realidad la libertad de opinión se va a conquistar cuando un obrero de a pie tenga derecho a hablar. ¿Se acuerdan de aquel programa Intratables? Sí. Que estaba, ¿cómo estaba el muchacho este, el delgadito? Polino no es. No. Bueno, no importa. En el programa Intratables se discutió este tema y yo dije lo siguiente: en La Nación de hoy, de ese día, sí, había una noticia de la farándula de toda una página. Pero en un lugar chiquito de La Nación, un obrero, debido al estado de miseria en que había caído, se había prendido fuego. No le dieron bolilla. Alejandro Fantino. No, Fantino está ahora. Estuvo también, pero es este muchacho Santiago muy joven. del Moro. ¿Quién? Santiago del Moro. Santiago, con Santiago. Estaba él ahí. Y había una noticia pequeñita de que cuando un obrero se prende fuego por razones sociales, tiene que ocupar un lugar más grande y tiene que estar dirigido a que no es la salida frente a los problemas que tiene la clase obrera. Tiene que ser todo un trabajo. Sin embargo, prefirieron dedicar la página a la farándula. Esa selección demuestra la defensa de un régimen político donde el obrero es la última oreja del tarro, cuando son los que este aparato, esto, lo otro, la inteligencia artificial, lo producen los trabajadores. Sí. Los accionistas, lo dije el otro día, de la mayor empresa del mundo de chips, Nvidia, los accionistas no deben saber ni cómo funciona un ascensor. Jorge, ¿qué le dirías a esas personas que tal vez están muy descreídas, muy cansadas, como lo decías vos, esto de no llegar a fin de mes, y tienen que... ¿Cómo haces para convencer para que vayan a votar el día domingo? Es complejo, porque en primer lugar los entiendo. Solo que les quiero contar que se hizo una encuesta solo entre los ausentistas para ver qué grado de compromiso político tenían. Y me quedé, bueno, yo no me sorprendí, pero me asombré cuando me enteré, elevada conciencia política. Es decir, que no votan porque saben muy bien quiénes son los que van a las elecciones. Está informado, me parece, últimamente. Está informado. El pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no traslado ninguna responsabilidad. No. Es una forma de insubordinación. Yo lo que digo es que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de que ellos vean alguna vez que votar por nosotros es un arma política, un arma de lucha, que es una pelea, que es eficaz. Yo soy de los que opina que en el campo de la clase obrera, de la izquierda, la responsabilidad recae sobre el campo, sobre la izquierda y sobre los grandes dirigentes, militantes, que tienen que mostrarle al pueblo, porque ¿cuál es la educación? Que tiene que mostrarle al pueblo la eficacia de su acción. Porque cuando ellos trabajan en una fábrica, el trabajo que hace es elaborar un producto, y cuando alcanzan ese producto, dicen trabajo cumplido. Nosotros tenemos que actuar como si fuéramos en una fábrica. Y crear el instrumento que diga trabajo cumplido. Ayer metimos 100.000 personas en Plaza de Mayo y hemos conquistado tal o cual cosa. A mí me ocurrió eso en una oportunidad, y permítanme que se los diga porque tiene que ver con algo que tiene que ver con el Congreso, con el parlamentarismo, que no se comenta. Yo hice una propuesta de ley, y estaba solo, que finalmente después de 1 año y medio fue aprobada por el 75%. ¿Cómo se logra? Y era una ley nada menos que bajaba en 2 horas el horario laboral de los trabajadores del transporte sin tocarle el salario. Si yo se lo cuento a cualquiera, dice que no. Pero antes, cuando vino este planteo, me reuní con los delegados. Y le dije que vamos a iniciar todo esto. Y una vez que planteamos la idea, les pedí que escribieran ellos el proyecto de ley. Dice, no, Jorge, vos sabés escribir. Ah, no, le digo. Acá de lo que se trata es que yo quiero que ustedes prueben que pueden gobernar. Claro. Porque el que puede elaborar un proyecto de ley puede gobernar. Entonces ellos elaboraron el proyecto de ley. Y mientras se discutía en el Parlamento, con distintos pretextos íbamos llegando
a los trabajadores de transporte con lo que estaba ocurriendo. Entonces, la discusión de la ley fue acompañada con un trabajo en el seno de estos trabajadores, por distintos motivos. Entonces, en determinado momento, en la Comisión de Legislación Laboral, vinieron 10 delegados a ver cómo discutíamos los diputados, entre los cuales el presidente Alberto Fernández, que estaba en contra, Vilma Ibarra, que fue secretaria legal y técnica de la presidencia, y con la presión de los delegados fueron cambiando. Y además era un momento muy álgido de la vida del país. Entonces ve este método, no sos un burócrata que se sienta en un banco, sino que sos un articulador de toda la clase obrera. Habiendo sacado el 75% de los votos y por lo tanto ningún veto podía fructificar porque le íbamos a meter otro 75%, el gobierno lo vetó. Y luego, cuando nos reunimos para rechazar el veto, lo juntó el día antes a todos, los arregló y obtuve el 25%. Y no salió. Pero los obreros habían visto que habían conquistado una ley con el 75%. ¿Cómo que no salió? Huelga general. Claro. Tuvieron las 2 horas. ¿Para qué sirvió el proyecto de ley? Para despertar la fuerza consciente, organizada. Y yo terminé ganando, no en los sillones del Parlamento, sino en el terreno. Y hoy están todavía. Y por eso a veces cuando subo a esos medios de transporte no me dejan pagar. Claro, devolviendo un poco. Jorge, ¿te acordás los candidatos de Catamarca? La última pregunta para ir cerrando. ¿Qué pensás de la gente joven que está participando hoy en día y que se volcó en política? Bueno, es una refutación de que los jóvenes lo que hacen es jugar con el TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Porque TikTok o no TikTok, no hay cosa más fuerte que la fuerza de la vida. Y en el joven, la fuerza de la vida, raza, futuro. Ese es el momento glorioso de vivir y es el momento de las inquietudes y no hay vuelta que darle. Y si seguimos así, creo que dentro de poco a los chicos de 10 años va a haber que darle derecho al voto porque como consecuencia de esta interconexión general se enteran de muchísimas cosas. Nuestros candidatos acá en Catamarca son todos jóvenes. Sí, llama mucho la atención, muy jóvenes. Creo que Lucía es la más joven de todos los candidatos. Junto con Valentina, creo que también es una de las. Bueno, 25 años tienen, o sea, son muy jóvenes. Son muy jóvenes. Y por ejemplo, en ese caso de Lucía Coronel, ella además es investigadora del CONICET, es docente. Hay muchos compañeros docentes, le conté la compañera de esta fábrica textil. No recuerdo ahora el nombre de la compañera, de la fábrica textil. Y bueno, nos presentan. Monsport, cerraron. ¿Cómo se llama? Monsport. Monsport, sí, ahora sí. Porque lo leí varias veces, pero bueno, no lo retuve. Entonces es calificado. El compañero que nos encabeza como primer diputado en la lista provincial, Bruno Corso, fue muy activo en este movimiento. Él puede decir, lo logramos. Creamos un instrumento útil, no nos limitamos a formular una idea, la llevamos adelante. Es muy importante. Si podemos despertar la inquietud de los trabajadores que no van a ir a votar, si logramos que se problematicen aquellos que yendo a votar creo que no lo hacen adecuadamente, es un paso adelante. Pero lo que estoy convencido es que en un mundo en guerras, genocidios y crisis económica, la clase trabajadora no va a permitir que la suiciden. Y sobre esa base vamos a ir desarrollando en elecciones, en trabajo cotidiano, en educación política, una fuerza política independiente de la clase obrera que ha sido históricamente la solución. Mire, desde la Revolución Inglesa, y estoy hablando del siglo XVII, hace mucho. En adelante hay una ley. Las transformaciones que conoció el mundo pasaron por grandes movimientos sociales
y revolucionarios de trabajadores, de los que agachan el lomo para trabajar, de los que viven para progresar con su familia y no de narcotraficantes, $200.000 por acá, $200.000 por allá. Eso no va a ocurrir nunca. Gracias Jorge, por llegarte acá al programa. Sí. Y el 26, Políticas Obreras, que está dentro de la lista para los candidatos de acá de Catamarca. Sí, sería bárbaro. Con gran confusión, porque ustedes tienen dos votaciones. Sí. Una es la lista única, una común para todos los candidatos. Y después la otra que son los provinciales. Bueno, prepárense, tómense unos mates antes, piensen a 2 veces. No es complicado, porque mira, acá tenemos el voto. En la época de ahí está Política Obrera, ahí está Lucía Coronel, Humberto Galíndez y Rocío Córdoba. Esta es la boleta única que a todo el mundo le estamos diciendo, que esto te la entrega el presidente de la mesa, no la podés llevar, no, te la entregan ahí. Si te equivocas, que eso están saliendo muchos virales, tenés que doblarle y decirle, me equivoqué, no le digas pero no nada. La metan en la urna. No. El presidente tiene que anular el voto y te va a entregar otro y poner la Mejor cruz donde si no se equivoca. está. ¿Cómo es el lugar? Ahí está Partido Obrero, Política Obrera. Es el color que me gusta más. El rojo que sos de River. Okay. Es un rojo oscuro, parecido casi al Bordeaux. Ahí está. Está bárbaro. Esta es la boleta única con la que vamos a votar por primera vez en Catamarca y en todo el país. Pero bueno, y la otra tradicional, concejales y diputados provinciales entran al cuarto oscuro. En el método tradicional. Sí, exactamente. En el método tradicional. Una sola cosita. Sí. Ustedes tuvieron un debate de concejales. De concejales, sí. Y ahí se prueba la posición y el carácter de las personas. Creo que estuvimos muy bien. Sí. Nuestra compañera Dayana estuvo perfecta. Sí. Entonces fíjense que mandarla al consejo aquí, también terminamos con la monotonía. Ahí estamos viendo. Ahí está imágenes de lo que fue el debate. El debate, ahí lo estamos viendo en pantalla, ahí están los candidatos de ustedes, así que ahí ya saben, el 26 entonces. Política Obrera. Política Obrera, sí, Política Obrera. Necesitamos una política obrera. Gracias, Jorge, por llegarte acá al programa.